El sistema sanitario de Estados Unidos es mucho mejor que el de España. Si quieres otra cosa, simplemente te han engañado. Si quieres ver los detalles, quédate por aquí, que lo que te voy a contar te va a interesar. Venga, vamos allá, vamos a verlo. Pues sí, efectivamente, últimamente hay mucho revuelo con la calidad de la sanidad en España y también con la comparación, muchas veces tramposa, que se hace contra Estados Unidos. Para eso, pues, por ejemplo, os voy a enseñar este ejemplo, pues, de una tal Yolanda, que, pues, básicamente nos está diciendo que en mi hospital ha ingresado un chico hace 63 días, de 27 años, 35 días en la UCI, una habitación, cientos de pruebas, analíticas, intervenciones, bueno, de todo. ¿Cuánto habría costado esto en Estados Unidos? Fijaros ya la comparación. Rápidamente nos sacan a Estados Unidos como que a ver si vamos a privatizar el sistema de salud y va a funcionar tan mal como en Estados Unidos. Y nos dicen el sistema público de salud, en España se entiende, es un tesoro y tenemos la obligación de cuidarlo. Todo este vídeo va a ir a desmontar las múltiples falacias, los múltiples engaños que hay en esta forma de ver tanto el sistema de salud español como el sistema de salud norteamericano. Así que venga, vamos a ver los detalles. El primero que os quiero enseñar es esto. Usualmente los propagandistas de la sanidad pública española nos enseñan un gráfico parecido a este. Y aquí lo que tenemos es el gasto sanitario. Es verdad que este es el gasto del gobierno o obligado por el gobierno, pero en general esto recoge prácticamente o casi todo el gasto sanitario, y lo que veis ahí es como porcentaje del PIB. Aquí vemos que Estados Unidos evidentemente pues tiene un gasto brutal, un gasto, fijaros, más del 16% o 16% del PIB, mientras que los países europeos están, incluso los que gastan mucho aquí como Alemania, están pues en el 11%, y pues España es de los que gasta poquito, por debajo de un 8%. Y pues entonces nos están diciendo, fijaros qué desastre, Estados Unidos gasta el doble que España, y ahora vamos a ver los detalles también, porque nos dicen que el sistema de Estados Unidos además funciona mucho peor que el de España, es decir, provoca peores resultados. Esto también es falso y también vamos a ver cómo es falso. Pero bueno, vayamos con el primer detalle. ¿Gasta Estados Unidos mucho? Si vemos esta gráfica, evidentemente, pues sí, Estados Unidos gasta un montón. Pero vamos a ver otra gráfica un poquito diferente. Este es el gasto en sanitario, el gasto en salud, contra el PIB per cápita. ¿Por qué ponemos esta gráfica? Pues esta gráfica la ponemos porque en general los economistas entendemos que el gasto en salud es un gasto o es un tipo de bien de lujo. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, es un bien necesario y todas estas cosas. Bueno, esto es un término puramente económico, no tiene nada que ver con la política y con lo que se suele decir en política, es un término puramente económico. Que sea un bien de lujo significa que cuando incrementa el ingreso de una sociedad o de una persona, la demanda de servicios sanitarios incrementa más que proporcionalmente. Por lo tanto, es lógico que cuando nos hagamos más ricos, también gastemos más en salud, más que proporcionalmente, no solo más, sino más proporcionalmente. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que gastemos mucho en términos per cápita en salud si somos muy ricos, y que gastemos muy, muy poco, incluso en términos relativos, como porcentaje de nuestro gasto total, si somos muy pobres. ¿Dónde está Estados Unidos? Pues Estados Unidos está en esta gráfica, que veis que aquí está el gasto en salud en el eje Y, y en el eje X está el PIB per cápita. Y claro, es que Estados Unidos es bastante más rico que la práctica totalidad de Europa. Como es mucho más rico, gasta mucho más proporcionalmente también en salud. Pero si colocamos a todos los países del mundo en este eje, en este gráfico, en este eje de coordenadas, lo que vemos es que Estados Unidos no es nada raro. Estados Unidos está más o menos en el lugar que le corresponde estar, dado el ingreso que tiene per cápita. Como son mucho más ricos que nosotros, no dimensionamos realmente lo rico que es un norteamericano, y entonces no dimensionamos que gasta más en bienes de lujo, definidos económicamente estos bienes de lujo, en cómo puede ser, por ejemplo, la sanidad, como os estoy diciendo. Por lo tanto, cuidado con eso de que Estados Unidos gasta mucho, porque, pues bueno, si vemos la gráfica anterior, pues tiene razón alguien en decirlo, pero si vemos el panorama completo y si vemos los principios económicos que hace que una sociedad gaste más o menos en salud, sinceramente Estados Unidos no es nada raro. Pero bueno, alguien podría pensar, pero esto se ha deteriorado en los últimos años. Es verdad que Estados Unidos a lo mejor no gasta tanto si tenemos en cuenta pues que la sanidad es un bien de lujo, como estoy diciendo ahora, pero a lo mejor en los últimos años, por desastres que se hayan hecho, pues ha cambiado mucho la cosa. Pues tampoco. Sinceramente tampoco. Aquí lo que tenemos es el cambio desde el año 2020, 2000 hasta el año 2022,
en las dos variables, en las mismas dos variables que os he enseñado antes. Por un lado, en el PIB per cápita, en el eje X, y en el eje Y, en el eje vertical, tenemos el gasto en sanidad. ¿Y dónde está Estados Unidos? Pues está ahí en medio, en mitad de un montón de otros países que vemos que no hay nada extraño con él. De hecho, si pusiéramos aquí España, España está por aquí. España ha incrementado más el gasto sanitario de lo que ha incrementado su renta per cápita. Por lo tanto, el que está teniendo una senda posiblemente insostenible de gasto, si esto sigue así como los últimos 22 años, pues es España, no Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, cuidado con hacer estas generalizaciones un poco vagas, un poco absurdas. Otra de las grandes mentiras, otra de los grandes engaños es que en Estados Unidos te arruinas completamente y la gente pues se arruina completamente cuando tiene que cuando tiene que ir al médico. Esto que os pongo aquí es un gráfico ya de, bueno, los otros también, de Our World in Data, y lo que vemos es qué porcentaje de gasto sanitario realiza de su propio bolsillo cuando uno va y tiene que pagar directamente a un hospital, cuando tiene que pues recibir algún tipo de tratamiento médico. Fijaros dónde está el porcentaje en España. En España está aproximadamente en el 21%, es decir, uno de cada 5 euros que se gasta en España es un gasto directo del bolsillo, es un gasto que no cubre la seguridad social o no cubre los seguros privados que hay en España. Bueno, uno de cada 5, 20%. Vamos a ver cuánto es en Estados Unidos. Uy, sorpresa, sorpresa. En Estados Unidos es menos del 11%, es aproximadamente la mitad que en España. Dicho de otra manera, los norteamericanos están más cubiertos en sus gastos médicos que los españoles, ya sea por un seguro público, que los hay en Estados Unidos también, aunque creéis que no, o ya sea por un seguro privado, que efectivamente son mucho más habituales en Estados Unidos que en España, y por eso, y ahora os lo voy a enseñar, su sistema sanitario funciona mejor que el español. En cualquier caso, eso de que tienes que pagar cientos de miles de dólares por hacerte una operación, es en el mejor de los casos una exactitud y cuando no una mentira directamente. Pero veamos cómo está estos gastos directos del bolsillo, estos gastos directos que tienes que hacer cuando tienes algún tipo de enfermedad y tienes que ir directamente a pagar a un hospital o quien sea. Fijaros cómo está este indicador, no dice nada, es una nube de puntos sin ninguna relación entre ellos, pero bueno, aquí está en el eje X está el PIB per cápita, en el eje Y está el gasto pues sanitario que tienes que hacer de tu propio bolsillo como gasto sanitario total. Y como vemos, Estados Unidos está aquí. Estados Unidos está abajo del todo, prácticamente. Hay muy pocos países con ese nivel de renta y además que esté con ese nivel de ingreso y que además paguen tan poco de su propio bolsillo, de los que menos pagan. ¿Dónde está España en este indicador? Pues España no solo es más pobre, sino que además tiene que pagar más porcentualmente de su propio bolsillo en los tratamientos que se reciben. Por lo tanto, bueno, cuidado otra vez, porque parece ser que lo que nos están contando es justo al revés. Justamente los indicadores, los datos nos están diciendo que la historia que nos están contando, la propaganda que nos están contando para defender la seguridad social española, pues es falsa, sinceramente, es falsa. En Estados Unidos ni se paga tanto como parece, ni además se gasta tanto del propio bolsillo como nos cuentan. Pero claro, lo que sí nos pueden decir y lo que sí parece una crítica muy dura al sistema sanitario de Estados Unidos son los resultados que consigue. Fijaros aquí tenemos pues el gasto sanitario en el eje X y efectivamente Estados Unidos, pues como hemos visto en términos absolutos, gasta muchísimo porque son muy ricos, ya lo hemos contado, pero por otro lado tenemos la esperanza de vida en el eje Y. Y si los cruzamos, vemos que efectivamente si ponemos a todos los países, habitualmente cuando gastas más en sanidad, pues tienes más esperanza de vida. ¿Y Estados Unidos dónde está? Pues ahí sí se sale. En este gráfico sí se sale de la línea. Sí se sale de la línea de lo que esperaríamos con un nivel de gasto semejante. De hecho, está aquí abajo. Está por debajo de prácticamente todos los países europeos. Fijaos dónde están los países europeos. A no ser que sean países europeos relativamente pobres, Moldavia, Ucrania, Rusia, Bulgaria, pues Estados Unidos está por debajo de la mayor parte de ellos. Fijaros dónde está Alemania, dónde está Francia, dónde está Grecia, Chipre, España también está por encima. Fijaros España. Esa es España. Por lo tanto, España gastando, como decimos, ya hemos dicho que en general pues, se gasta más, pero porcentaje del PIB se gasta mucho menos, eso no hay ninguna duda. La primera gráfica, gastamos mucho menos y vivimos mucho más los españoles. Esto es lo que recoge la mayor parte de sesgados indicadores sobre calidad del servicio sanitario, pero ahora vamos a explicar exactamente por qué son sesgados, pero de facto la narrativa parece que tiene sentido. El sistema público español sanitario gasta poco
y pues tienen unos resultados que parecen muy buenos porque la expectativa de vida de España es mucho más alta que la de Estados Unidos, que está aquí, con la cantidad de dinero que se gasta. Por lo tanto, una vez más, pues parecería que tienen razón estos propagandistas de la seguridad social. Pero la verdad es que no tienen ninguna razón, y aquí lo que se está cometiendo pues es una falacia de la generalización. En general, para ver si funciona bien o mal un sistema sanitario, lo que tenemos que ver es la esperanza de vida de los enfermos o la tasa de recuperación de los enfermos, no de la sociedad general. De hecho, la sociedad general pues tiene hábitos de vida que importan muchísimo más que el sistema sanitario a la hora de determinar la esperanza de vida. Por ejemplo, pues en Estados Unidos, cualquiera que haya ido, pues ha visto una cantidad de obesos brutal, mucho más grande que la cantidad de obesos que hay en España, aunque en España también incrementa los índices de obesidad. Quizá tendría que haber puesto una gráfica de eso. Pero bueno, en cualquier caso, si tienes índices de obesidad muy, muy grandes, lo que esperarías efectivamente es que la esperanza de vida sea menor. Y efectivamente esto es lo que está pasando aquí. No necesariamente que el sistema sanitario no funcione. Eso es algo bastante secundario si tienes una vida increíblemente sedentaria, como pasa en Estados Unidos, y además comes bastante mal y tienes una cantidad de ingesta de calorías brutal, también más grande que la de los españoles. Por lo tanto, cuidado con hacer estas generalizaciones porque son falsas. Pero bueno, si lo vemos aquí, pues efectivamente, en comparación con otros países, pues Estados Unidos, pues esto es la misma gráfica que antes, pero por año. Y lo que vemos es que pues en Estados Unidos sí crece algo la esperanza de vida, pero crece muy poco, y además crece, no está completamente o casi disociada de la cantidad que se gasta en sanidad. Mientras que en otros países, pues sí crece mucho más alto. Fijaros, pues yo que sé, Suiza está ahí, Islandia, Japón, Corea del Sur. Es decir, cuidado, porque a lo mejor podrían tener razón estos propagandistas, como digo, aunque una vez más, pues este indicador nos dice muy, muy poco. Así que vamos a echarle un vistazo a los indicadores que yo creo que importan mucho más a la hora de determinar si un sistema sanitario es bueno o malo. Por ejemplo, tenéis aquí la tasa de supervivencia en 5 años al cáncer. Y tenéis aquí Estados Unidos y Europa del oeste, en azul Europa del oeste, y en amarillo tenéis a Estados Unidos. Y fijaros qué interesante es esto. Fijaros la tasa de supervivencia de diferentes tipos de cáncer. Aquí está de próstata, melanoma, de pecho, uterino, bueno, tenéis ahí un montón. Y lo que veis es que, pues efectivamente, en cualquier tipo de cáncer, menos en el de estómago, el sistema sanitario de Estados Unidos lo hace bastante mejor que el sistema sanitario europeo. Con estos números en la mano, pues cuesta creer un poco que los norteamericanos quieran cambiar su sistema sanitario a un sistema de tipo europeo y no continuar con el suyo o reformar el suyo para hacerlo mejor, porque tampoco es un sistema perfecto, ni mucho menos, pero desde luego en resultados son mucho mejores. Y teniendo en cuenta que gastan más o menos lo que esperarías a un nivel de renta como el suyo, pues sinceramente no sé qué hay que copiar a Europa. De hecho, más bien Europa tendría que estar copiando a Estados Unidos. Si lo ponemos por hombre y mujer, pues aquí tenemos una vez más en amarillo a Estados Unidos, en azul tenemos a Europa del Oeste, a los países occidentales europeos, y en gris tenemos a el Reino Unido. Y una vez más, como veis, pues en la izquierda están los hombres. La tasa de supervivencia es muchísimo, pero muchísimo, varios niveles por encima de Estados Unidos con respecto al resto de Europa, o a Europa, y para las mujeres es menos grave la diferencia, pero sigue siendo positiva para Estados Unidos. Por cierto, este diferencial en Europa entre la tasa de supervivencia de hombres y mujeres al cáncer, por alguna razón es una de estas de diferencias de género que no le importa tanto a las feministas. Estas prefieren no comentarla. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente tenemos aquí que en Estados Unidos parece que funciona bastante mejor su sistema sanitario, al menos para tratar el cáncer, en comparación con el sistema sanitario europeo. Si vemos aquí otros indicadores, como por ejemplo cómo de hábil es el sistema sanitario para controlar la hipertensión en sus pacientes, pues lo que tenemos aquí una vez más es que Estados Unidos sale bastante bien. En amarillo tenemos a Estados Unidos aquí, más de la mitad de pacientes consiguen controlar la presión sanguínea en Estados Unidos versus en España. Fijaros dónde está España, qué desastre, 18%, menos de uno de cada cinco pacientes que sean tratados por la sanidad española consiguen controlar la hipertensión. En Estados Unidos, más de la mitad. Cuidado con lo que deseas, que se te puede hacer verdad. Quizá Estados Unidos se puede convertir en un país europeo y tener muchos peores indicadores sanitarios, como efectivamente tienen los países europeos.
Otra cosa también hiper interesante, la disponibilidad de medicamentos contra el cáncer, de nuevos medicamentos contra el cáncer una vez que se aprueban. Entonces, aquí tenéis diferentes países o regiones y vamos a fijarnos en Estados Unidos, que es esta segunda línea. Lo que vemos es que en apenas 2 años después de que se aprueban, la disponibilidad en Estados Unidos es del 51% y en 3 o 4 años un poquito más y bueno, luego pues hay un pequeño pico de medicamentos que no está disponible. Más de la mitad de medicamentos, de nuevos medicamentos contra el cáncer, están disponibles en Estados Unidos de forma muy rápida. Esto, pues evidentemente tendrá efectos, como estamos viendo antes, en la tasa de supervivencia de los enfermos de cáncer. ¿Dónde está España? Pues España es esta línea que tenéis aquí. En España solamente el 18% de esos medicamentos están disponibles en 2 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues al final lo que tenemos es un retraso inaceptable en el tratamiento del cáncer con nuevos medicamentos. Y esto efectivamente termina con resultados mucho peores sanitarios de tasas de supervivencia de cáncer en España que en Estados Unidos. Por lo tanto, una vez más, cuidado con decir que España es un tesoro la sanidad española, la sanidad pública española, porque más que un tesoro parece un lastre, como estáis viendo en la práctica totalidad de indicadores. Si vemos aquí otros indicadores, como por ejemplo la tasa de resonancias magnéticas por cada millón de población, pues lo que tenemos una vez más es que Estados Unidos, que está aquí en la parte derecha en amarillo, pues tiene una tasa bastante alta, solo superada por Japón. ¿Y dónde está España? Pues España está aquí abajo, está con una tasa que es menos de la mitad que la de Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos se gasta mucho para prevenir las enfermedades, se hacen muchos escáneres, se hacen muchas pruebas diagnósticas, es la palabra, y en España menos. Entonces, cuando tratamos las enfermedades, vamos tarde. Entonces, efectivamente, ¿es bueno o malo el sistema sanitario español? Pues bueno, en porcentaje de PIB ya hemos visto que gasta poco. Como ingreso que tiene el país, no gasta tan poco. En Estados Unidos se gasta más. Como ingreso que tiene el país o como renta que tiene el país, no se gasta tanto. Y a pesar de ello, pues efectivamente sí funciona. Los indicadores en Estados Unidos son bastante mejores que en España. Y por último, os quería enseñar esta gráfica donde se ve pues, el número de camas de cuidados intensivos por país. Y una vez más destaca Estados Unidos. Es el país occidental, el país que más camas tiene. Como veis ahí, por 100.000 personas de más de 65 años tiene 239 camas. Y vemos la población total, por 100.000 personas de población total, tiene unas 35 camas. ¿Cuántas tiene España? Fijaros, Estados Unidos 35. España tiene 9,7 por cada 100.000 personas. Es decir, tenemos menos de un tercio de las camas de cuidados intensivos que hay en Estados Unidos y aún así, por alguna razón que se me escapa, estamos sacando pecho todo el día del desastre del sistema sanitario español. Por lo tanto, si queremos mejorar el sistema sanitario español, pues nos convendría quizá fijarnos en qué hacen bien en Estados Unidos, que hacen muchas cosas mejor que nosotros. El sistema de Estados Unidos no es perfecto, tiene cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo el acceso a la población, no es un acceso universal, aunque tampoco es tan bajo como nos cuentan o la película que nos cuentan, pero desde luego es un sistema que funciona bastante mejor para tratar a los pacientes, tiene muchos mejores resultados que el sistema europeo, muchos mejores resultados en particular que el sistema español, y si hay que reformar algo, no es tanto el de Estados Unidos para que se parezca al europeo, sino el europeo para que se parezca al de Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si así ha sido, pues déjame like, pues dame algún comentario o suscríbete al canal. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo mi primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.